tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Amigos de Radio UACJ, es un placer para mí poderles saludar de nueva cuenta y estar pendiente en estos espacios que se trata de buscar la manera de hacer enlaces, también de compartir con la comunidad universitaria lo que se realiza dentro de la UACJ y tener a bien el poder explicar algunos de los temas del trabajo diario de quienes conforman estos esfuerzos, de quienes están pendientes en esta universidad y que se invita a la comunidad en general también a sumarse a las distintas actividades que se tienen al respecto. Estoy muy contenta, la verdad me siento muy honrada porque nos acompaña en esta ocasión en la mesa de debate, si lo quiere ver así. Jesús Manuel Sáenz es doctor, jefe del Departamento de Física y Matemáticas. En su momento también estuvo al frente del programa de Ingeniería Física, es ahora profesor actualmente de ello, fue coordinador de este programa. Tiene una maestría en física en la Universidad de Texas en El Paso, en UTEP, y también en la Universidad Estatal de Nuevo México. Ahí obtuvo su doctorado en física. Actualmente tiene distintos temas de investigación, pero entiendo hay uno central, que es la estructura de la materia a nivel fundamental. Ahorita nos explicará un poco más al respecto. A nivel nacional ya ha trabajado esquemas de divulgación científica dentro de un programa que anteriormente conocíamos como Domingos en la Ciencia. Esto era para la Academia Mexicana de Ciencias y ha participado en conferencias como el Circo de la Física de los Superhéroes y la Física de la Guerra de las Galaxias. Además que recientemente tuvo una presentación como coautor del libro Un viaje por el universo. Ahorita sembramos los detalles de ello. Antes, bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí como siempre. Doctor, a ver si pudiéramos iniciar con esta parte que nos explicaba un poco antes de entrar al aire, la estructura de la materia a nivel fundamental. ¿Cómo pudiéramos establecerlo en esta mesa? Pues todo parte del estudio, por ejemplo, de los núcleos atómicos. Los núcleos atómicos, pues, es el centro de lo que compone la materia, lo que conocemos como los átomos. Y entonces hay una serie de estudios que se pueden realizar, sin poder observar directamente el comportamiento de lo que hay dentro de los núcleos, como son los protones y los neutrones. Hay una serie de técnicas matemáticas o de simulaciones computacionales que podemos echar a andar y con eso podemos entender cómo los protones o los neutrones dentro de los núcleos se organizan, qué estructura tienen, qué masa tienen, qué propiedades tienen. Y eso es a lo que se refiere estudiar la materia a nivel fundamental, ir a las escalas más pequeñitas y traer información que resulte útil para entender, pues, cómo se comporta la materia a sus escalas pequeñitas fundamentales. Lo he explicado de una manera que me encanta porque ha definido entonces la manera de alguna forma en la que se conforma cada objeto, cada ser, y que podemos también entender cuando hacemos estas micro a los macro. Así es, hay colegas que investigan propiedades, por ejemplo, de los neutrones individuales, como es lo que hago yo. ¿Qué estructura tiene un neutrón? ¿Cómo responde ante estímulos externos? Pero si tú tienes una colección de neutrones, entonces ya estás hablando de una materia nuclear. Y esa la puedes extrapolar a física nuclear o incluso a las materias con las que se forman algunas estrellas, como propiamente las estrellas de neutrones. Y entonces ahí sacas información del nivel microscópico a uno todavía más grande. En algunos momentos cuando he platicado con profesores investigadores, con algunos científicos, me han dicho que no necesariamente es difícil traer estos temas a públicos infantiles o adolescentes. En su versión, ¿esto sería complicado? ¿No lo es? ¿Representa más trabajo? Bueno, todo depende de qué objetivos tengamos con el mensaje que queremos comunicar. En la comunicación de la ciencia, lo primero es definir el público, definir el mensaje y desde luego todas las estrategias para difundir ese mensaje y que se quede. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros relacionar de un mensaje en estructura fundamental? Bueno, recurrimos a analogías que resulten familiares para el público, como puede ser el sol, como pueden ser algunos procesos como la fotosíntesis, con alguna pregunta detonadora que despierte el interés en el público y de ahí hacemos el enganche a los conceptos que queremos llevar. Pero no podemos llegar con la información así de frente y pretender que se quede el mensaje si no tenemos cuál es el propósito global de todo el mensaje.
Entonces, se puede, pero hay que estar con objetivos bien definidos para que esto se logre. Bueno, también esa parte es interesante porque de acorde tal vez a la rama de investigación o de la persona incluso, han sido diferentes las respuestas en este sentido y agradezco la suya. Ya ha tenido una experiencia, me parece vasta, con distintos públicos, y lo platicaba ahorita, que ha estado en la física de los superhéroes, el circo de la física de la guerra de las galaxias, que es un poco de lo que hablaba, a ver, encontrar como el hilo para poder enganchar tal vez a los públicos y luego comenzar a explicar un tema. Este fin de semana viene una presentación en Sábados en la Ciencia que rodea como esta parte de trabajo que siempre tuvo Sherlock Holmes, que era de descubrir misterios. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es una charla, yo le llamaría, más que charla, es una experiencia completamente interactiva. En la rodadora y en particular en Sábados en la Ciencia hemos tenido ya algunas discusiones de cómo modernizar el formato con el que hacemos las charlas típicamente. Entonces batallé un momento para encontrar un tema que me interesara y meditando un poquito al respecto, me di cuenta que la narrativa, por ejemplo, de las novelas de Arthur Conan Doyle a través del personaje de Sherlock Holmes, nos ayudan a captar algunos de los procesos fundamentales de la ciencia, que es el proceso científico, el método científico, pero aplicado a observaciones que son familiares para todo público. Entonces, la propuesta es presentar una serie de problemas con la participación del público, analizar las pistas, ya sea en forma verbal o ya sea en forma de imágenes, para que puedan darse cuenta de cómo conectamos, por decir, un punto A con un punto B, pero no basado en esa tendencia humana que tenemos para crear historias de forma natural, qué pasó, la causa y el efecto, sino para que esa causa y efecto estén sustentadas en evidencia. Entonces, es un formato nuevo que voy a intentar este fin de semana. Lo digo intentar en el sentido científico, de a ver cómo nos va, de ver qué objetivos puedo plantear, de ver cómo puedo medir la respuesta de la gente y ver cómo un personaje como Sherlock Holmes nos enseña a tener un pensamiento estructurado y que tenga aplicabilidad a las cosas, a la vivencia diaria de las personas. Lo que me encanta también de estas charlas es que todo comienza, pareciera de alguna forma, con un acertijo. ¿Por qué lo digo así? Porque en los títulos de estas conferencias me ha tocado cubrir algunas y en el sondeo previo, cuando tú le preguntas a la gente, ¿y de qué cree que se va a tratar cuando yo le digo, en este caso, por ejemplo, los 3 enigmas de lo invisible, lo humano, lo terrenal y lo celeste? Y la imaginación da vueltas. Al terminar las charlas, ya hay algún concepto, al menos, tal vez no todo, pero algún concepto que me parece que se queda en quienes asisten. ¿Con qué se queda usted, doctor, al momento de generar esta interacción con los públicos? Bueno, como mencionaba, si vamos con objetivos planteados previamente y desarrollamos la actividad interactiva basada en esos objetivos, entonces podemos medir cómo la persona está apropiándose del conocimiento. No es una charla que pretendamos de que memoricen datos o que repasemos historias acerca de Arthur Conan Doyle y el personaje de Sherlock Holmes. No es como para que tengamos una serie de eventos y que el público diga, qué interesante, sino es para que se apropie. ¿Cómo sabemos que se apropia? Cuando el público puede empujar lo que acabamos de ver en el sentido de llevarlo más allá, que proponga, que pregunte, que comenten entre ellos. Todo eso son algunas medidas que sabemos nosotros que está funcionando. Si la gente se queda callada, no participa, a lo mejor nosotros pudiéramos deducir, pues que el mensaje estuvo interesante, pero a lo mejor no se lleva nada, a lo mejor termina ahí. Y lo que nosotros pretendemos con estas experiencias es que una vez que salen, la gente salga comentando. Como en las películas, cuando una película nos gusta mucho, lo comentamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Oye, ¿te fijaste en esta escena? Me gustó muchísimo. Y eso curiosamente no lo hacemos con las charlas científicas, porque no hacemos que la gente empuje más allá el tema y que lo apropie. Entonces le llamamos apropiación social. Nosotros en el lenguaje diario decimos, bueno, que se quede algo la persona y no hay mejor medida de los comentarios inmediatos y si pudiéramos medir a largo plazo, mediano plazo,
pues ver cómo esos comentarios y esas enseñanzas se quedan en ellos y se vuelven parte de sus herramientas diarias. Yo valoro mucho que se hagan estos esfuerzos y pondría como ejemplo también en la cultura, ¿no? Cuando hablamos ahora del teatro y veo teatros itinerantes y justamente buscan esto, ¿no? El pensar que además de una película, una serie, algo que ves en tu teléfono, puedes tener experiencias de un contacto muy cercano y vivirlas de una manera extraordinaria. También invertir muy bien, pensaría yo, el tiempo de un sábado, de un fin de semana, en un evento que puede ser diferente, que en algún punto podría resultar detonante. Entonces, este 25 de octubre van a estar a partir de la 1:30 para hablar acerca de estos temas, que aunque con ejemplos, digamos, cotidianos, se pueden entender un poco más. ¿Cuánto tiempo requieren? ¿Te refieres a la planeación de la actividad? Sí, la planeación y luego la actividad en sí misma. Bueno, les confieso que todas las charlas que hemos preparado a lo largo de pues toda la existencia de Sábados en la Ciencia, estamos en el programa aquí de la UACJ en Sábados en la Ciencia desde su inicio, prácticamente participando todos los años. Siempre le dedicamos muchísima planeación previa, pero en el caso particular de esta experiencia de Sherlock Holmes es algo que he estado preparando desde la narrativa, en términos generales, como por ejemplo con trabajos de Joseph Campbell, de cómo la historia y la narrativa pues enseñan a lo largo de la historia de cómo vamos planteando nuestras ideas, porque nos dice que Joseph Campbell, que una de las funciones de la mitología es precisamente enfrentarnos al universo científico. Entonces, pues está documentada en la narrativa, está documentado también en un libro que está destinado a cómo podemos usar el método de este personaje ficticio de Sherlock Holmes, sí, a que lo apliques a situaciones de la vida cotidiana. Entonces, es un método científico donde la participación del público es fundamental. En este sentido, este tipo de preparación requiere muchísima lectura, muchísimo ensayo, estarle de vueltas a los objetivos, hasta que finalmente llegas a una presentación que quieres dar. La presentación todavía no está lista, eso quiere decir que todavía está en desarrollo. Yo estimo que para el día jueves ya llegué a la versión que quiero presentar el sábado, pero es un proceso muy largo. Y el tiempo que tarda, bueno, todo este proceso tan largo para el tiempo de empuje dentro de lo que es la conferencia, ¿cuánto es la duración? La duración debe ser la conferencia de unos 45 minutos a 1 hora. Y pues esto es solamente una partecita. Por ejemplo, el viernes acabamos de estar en la Feria Internacional del Libro. Presenté otra charla de divulgación que se llama La Física de los Superhéroes, en su versión, pues no sé, número 20, no sé cuántas versiones, porque esa charla tiene más de 15 años fácil. Y esa charla la preparé con 2 meses de anticipación. Llegué y en 1 hora ya se había terminado el evento. Entonces es preparar mucha anticipación, puliendo los mensajes que queremos dar, usar las mejores herramientas. Ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial nos ayuda a recortar un poquito en los tiempos de preparación, pero debe estar basada en los objetivos que yo quiero presentar, meses de anticipación, trabajo básicamente de investigación y de recolección de información diaria, hasta llegar a una versión que quieres presentar para que en 45 minutos ya se termine. Es algo que requiere mucha energía, detona en ese momento con el público. La respuesta del público fue muy buena. Esperamos una respuesta similar este sábado, porque es algo que requiere mucha preparación. Claro, y que también define que tenemos un profesionalismo importante a la hora de hacer las cosas. Es decir, cuando usted va a Sábados a la Ciencia, considere que la persona que está ahí tiene el expertise, tiene la preparación, tiene la capacidad de aterrizar esos temas y no es algo que surgió en el momento y a ver, ¿vas tú? No, claro que no. Por eso es que se logra captar también, creo, de la manera en la que se llega a distintos públicos. Y lo he visto, no nada más en niños. A veces uno lleva a sus hijos, dice, bueno, para que aprendan algo. Terminas aprendiendo tú, terminan aprendiendo tus hijos y viene este diálogo después de... En Monterrey se da entonces esta presentación recientemente de la física de los superhéroes. También ahí se dio la presentación de este libro donde es coautor. Así es, Un viaje por el universo es un libro de divulgación científica que escribí junto con la doctora Karen Castrejón. Y en ese libro, pues tiene el objetivo de usar analogías y metáforas que están ampliamente aceptadas en la literatura profesional
de divulgación científica, para todos estos temas, por ejemplo, la estructura fundamental de la materia, explicada en términos que a lo largo de nuestra experiencia hemos adquirido. Es decir, hemos tenido tantas presentaciones, la gente ha hecho tantas preguntas, que pues decidimos plasmarlas en un libro donde explicamos no solamente temas de las escalas más pequeñas de los átomos, la mecánica cuántica, sino a escalas grandísimas como lo es la relatividad general, la cosmología, el estudio del universo en evolución del principio a fin, pasando por todo eso, pero siempre debe ser centrado en el lector, centrado en la persona. No se trata de exponer temas, sino que llevemos también un mensaje. Y el mensaje de este libro es literalmente un viaje, donde el lector, la lectora, se adentran a un mundo de conocimiento, pero que se dan cuenta de la realidad, de cómo vamos avanzando en el conocimiento científico. A veces alguien podrá decir, es que le están atinando. No, no le estamos atinando. No estamos buscando la ciencia como si estuviéramos dando pasos en la oscuridad, sino que estamos proponiendo, a veces nos equivocamos, logramos tener descubrimientos, luego nos damos cuenta de otra cosa y podemos nuevamente ir adelantando el conocimiento científico en base a una experiencia que es profundamente humana, como lo dice una cosmóloga que me gusta citar, Chanda Prescott Weinstein, una cosmóloga que nos dice que pues están las matemáticas, está el universo, pero eso que nosotros le llamamos física, que son las personas frente al universo, es algo profundamente humano, porque depende de nuestra actividad, de nuestras expectativas, nuestras ambiciones, nuestros grandes temores, y a eso es a lo que le llamamos física, a ese proceso humano de entender el universo. Entonces, eso está plasmado ahí en el libro. Lo presentamos ante invitación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en la Feria Internacional del Libro, y pues esperamos seguir pues contribuyendo a la profesionalización de la divulgación científica aquí desde la UACJ. Y es de la editorial, bueno, quien promueve también este espacio es editorial UACJ, está disponible en bibliotecas, se encuentra de manera digital. Es disponible en formato electrónico, completamente gratuito. Si entramos a las publicaciones UACJ, ahí debe aparecer para descargarlo completamente gratuito. Disponible. Muy bien. Hay algunas frases que me encantaría poder profundizar un poco, doctor. Una de ellas, cuando veo la explicación de esta charla que van a tener, dentro de ello me encuentro con esta pequeña frase que dice, la ciencia ilumina lo invisible. Uh-huh, y para mí es muy significativa porque la curiosidad que tenemos como humanos nos ha llevado a distintos descubrimientos, ahorita lo mencionaba, que pueden ir evolucionando también, ¿verdad? O sea, hemos crecido en ese conocimiento y en ese poder explicarnos las cosas, porque el hombre tiene como esa tendencia a preguntarse todo. Entonces, exacto. La ciencia ilumina lo invisible. Exacto, sí, en un libro que se llama La ciencia de la narrativa, William Storr nos explica que pues el origen del lenguaje puede estar basado en las historias que contamos acerca de nosotros mismos. Y cuando nos retrocedemos en el tiempo a que no encontrábamos respuesta para los fenómenos naturales como los terremotos o los relámpagos, pues recurríamos a explicaciones que eran aceptadas en los grupos y con el tiempo se volvió parte de la mitología. Después, las historias que nos contamos están basadas en evidencia y eso es lo que podríamos llamar actualmente el conocimiento científico. Es decir, la ciencia nos va revelando misterios que antes pudieran ser destinados como origen divino, mítico, el ocultismo. Y entonces escogí Sherlock Holmes porque el autor, Arthur Doyle, resulta que es un personaje muy interesante porque durante la época victoriana surgió este interés por el espiritismo, traído de las creencias, por ejemplo, de India o de China. Se hicieron muy populares en Inglaterra y entonces ahí empezaron a creer en espíritus, en comunicarse con un más allá que no sabemos exactamente a qué se refiere. Y entonces, por un lado, Arthur Conan Doyle cree en ese espiritismo, en ese ocultismo, pero crea un personaje que está basado exclusivamente en la observación, en lo analítico, en lo que puedes comprobar, en lo que puedes ver. Y entonces
la idea que tengo para esta experiencia interactiva es cómo combinar la posible existencia de fantasmas según el análisis que haría Sherlock Holmes, y ahí cómo el conocimiento científico nos dirá la respuesta final. No quiero darles ahí las historias específicas que voy a usar, Claro. porque la idea es que el público participe y que me digan, oye, esta evidencia me apunta para allá, esta evidencia me apunta para acá. ¿Para dónde nos vamos? Necesitamos más información, necesitamos empujar más el tema. Y entonces es bastante interesante cómo puedes abordar un tema desde dos perspectivas distintas. La ciencia nos revela la luz, nos apunta hacia desaparecer misterios, pero por el otro lado todavía hay cosas que no están completamente explicadas. Y entonces utilizar ese como una especie de gancho en comunicación de la ciencia, como para ilustrar lo que sabemos, lo que podemos hacer, cuáles son los métodos que debemos seguir. Y pues ahí la gente llegará, a sus propias conclusiones en este sentido, ¿no? Y eso será muy interesante y al final creo que se cumplirá el objetivo de esta parte de intentar comprender el mundo o una parte de él por medio de este método que van a utilizar. ¿De qué manera invitaríamos, doctor, a esta charla, manera de despedida, algún dato que quiera aportarnos? Pues los invitamos a esta experiencia 100% interactiva de Sábados en la Ciencia en el espacio interactivo La Rodadora este sábado a la 1:30 de la tarde. Esperamos verlos por ahí. Y además entonces esta es la primera versión de esta charla, pero seguramente pues vamos a ver distintas versiones o modificaciones Sí, a la par. Exactamente. Cuando presentas una actividad basada en comunicación de la ciencia, la evalúas, la modificas para que tenga un mejor impacto y si ves que funciona, la sigues usando. Si no, la abandonas y sueñas otra vez desde el principio. Esa es una buena frase, sueñas desde el inicio y también creo que tiene este impacto de lo que vamos a ver el fin de semana. Interactúe, vaya, pregunte, creo que es viable y busquemos la manera de que estos espacios tengan vida, visitémoslos para permitir que otros científicos, otros maestros, investigadores nos hablen acerca de estos temas tan interesantes. Sí, estamos basados en el mes de la ciencia y la tecnología en La Rodadora. Y el tema, por tratarse de octubre, ya cercano a la fecha del 2 de noviembre, del Día de Muertos aquí en nuestro país, pues está basado en temas que puedan ser un tanto, pues no terroríficos, pero místicos, misteriosos, que despierten la curiosidad, y por eso es que Sherlock Holmes puede ayudarnos a descubrir la verdad detrás de un mito, ¿no? Excelente, vamos a estar muy pendientes. Es el doctor Jesús Manuel Sáenz que nos ha regalado estos minutos para explicarnos un poco de lo mucho que presentará durante este fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. A la orden. Y a ustedes nos vemos pronto. Queden pendientes de la programación de los espacios que se transmiten desde Radio UACJ.